Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales en donde el pastor Orlando Collie hablará de diversos temas del día a día, basados en diversos textos de la Biblia. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en el Salmo 119. Hoy vamos a meditar en el versículo número 130. Hemos hecho una pregunta de inicio la semana pasada, preguntándonos ¿qué hace la Biblia en nuestras vidas? Mire, hoy nos toca ver que la Biblia nos alumbra, nos hace entender. Oremos al Señor. Padre, infinitas gracias te damos por un día más, por el descanso que nos has dado, oh Dios, y por tu palabra te damos muchas gracias, oh Dios. Háblanos una vez más, haznos entenderla, Padre. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos al Padre. Amén. La exposición de tu palabra alumbra. Qué importante es en el día de hoy abrir la palabra, que alguien exponga la palabra, una predicación bíblica centrada en Cristo, donde el texto hable por sí mismo. Cuánta luz trae a nuestra alma. Podemos decir con toda certeza que no hay mejor medicina para el alma que la palabra expuesta, que la palabra misma. Una de las grandes oraciones, necesidades en la vida de la iglesia es para que Dios levante de entre nosotros maestros de la Biblia con más preparación, con más dedicación, leyendo más la palabra, leyendo más la historia de la iglesia, leyendo más después en la Reforma, después de la Reforma, los últimos autores en los últimos 100 años, los autores de los últimos 10 años. Inclusive, uno de los grandes requisitos para que una persona sea anciano, pastor, obispo, que sea apto para enseñar, que sea capaz de enseñar, porque la exposición de tu palabra alumbra. Sin la exposición de la palabra es vivir en tinieblas. Por esa razón, cuando en la iglesia hay diáconos, servidores de la obra del Señor, los pastores, el pastor se puede dedicar al estudio de la palabra, a la oración. Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 6:4, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. La segunda gran necesidad de la iglesia es que haya una generación de hermanos humildes, personas sencillas, y no estoy hablando de que no tengan una preparación académica, pero la humildad es importante aún con los logros académicos, de tal manera que seamos aprendices. Alguien puede tener un doctorado a nivel académico y para nada es despreciable, pero puede ignorar las cosas profundas del Señor. Pero que nos dé la actitud de ser buenos aprendices. De hecho, discípulo es un aprendiz, una persona que aprende. Oremos a Dios para entrar en esa actitud espiritual, como los hermanos de la iglesia de Berea, que ellos escudriñaban cada día las Escrituras. No cada semana, el domingo, que usted y yo abramos la Biblia, no, sino todos los días. Será gran ganancia porque voy a ser alumbrado. Yo voy a alimentar mi alma de la palabra. Es la exposición de tu palabra alumbra. Hace sabio al sencillo. Este fue precisamente el reproche de Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento. Y Dios le dice en Isaías capítulo 1, versículo número 3, el buey conoce a su dueño
Fíjese bien de esto, algo tan elemental, tan sencillo, algo del campo. El buey, pues conoce a su dueño, aunque sea un buey. El asno, y mire qué animales utiliza el profeta. No está hablando del elefante, no está hablando del delfín. El burro conoce el pesebre de su señor. Sin embargo, cuando ponen a Israel acá, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Hermanos, ponga sus ojos, usted y yo, pongamos nuestros ojos en la exposición de tu palabra. Por eso, ¿qué hace la Biblia en nuestras vidas? Nos alumbra, hace que los simples entendamos. Mire, le voy a decir algo. Isaías, el profeta Isaías, anduvo todo un año desnudo. Qué vergüenza para un hombre, sobre todo un judío y un profeta, con la única idea para que el pueblo entendiera que así como él era humillado, Israel iba a ser asolado por su falta de luz de la palabra, por haberse apartado de la palabra. Jeremías llevó un cinturón, lo llevó a enterrar caminando 1000 kilómetros para hacer entender a Israel su conducta. Oh, que Dios nos abriera el entendimiento a los simples. Que Dios, al exponer su palabra todos los días, nos alumbre. Por eso es tan importante, hermanos, preguntarnos en esta mañana, en este día, ¿qué hace la Biblia en nuestras vidas? Hace dos cosas. Nos alumbra y nos hace entender. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.ibismerida.org y contáctanos al correo ibismerida@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.